Nunca olvidaré el momento exacto en que mi hijo, mi propio hijo, me miró a los ojos frente a toda la familia y pronunció esas palabras: «Nunca te consideré como madre». Fue como si el mundo se detuviera, como si todas las paredes de mi casa, construidas con años de sacrificio y amor, se vinieran abajo en un suspiro helado. Yo estaba de pie en medio de la sala, con una bandeja en las manos, intentando ofrecer café a los invitados. Y de repente, ya no era una madre, una abuela, una mujer. Era solo un estorbo. La reunión había comenzado como una simple cena familiar. Yo había cocinado durante horas, emocionada de tener a todos juntos. Solo quería sugerir una idea para las vacaciones. Una sugerencia, no una imposición. Pero cuando dije que tal vez podríamos ir a un lugar donde todos estuviéramos cómodos, Ezequiel explotó. «Tú no tienes derecho a decidir nada sobre nuestra familia. Eres solo la mujer que me parió. Nada más». Sentí cómo las palabras se estrellaban contra mi pecho, como piedras arrojadas con desprecio. Mi nuera Ivana esbozó una sonrisa, una de esas que no se hacen con alegría, sino con malicia. Nadie en la sala dijo una palabra. Todos bajaron la mirada. Incluso mi hermana Miriam, que siempre había sido mi aliada, se quedó inmóvil. Fue entonces cuando comprendí que no solo estaba siendo rechazada por mi hijo, sino también por todos los que decidieron mirar a otro lado. La humillación no siempre viene en forma de gritos, a veces viene en forma de silencio. Ezequiel me miró como si yo fuera una intrusa. «Es mejor que te vayas a tu cuarto, mamá. Estás arruinando mi celebración con tus dramas». Así le llamó a mi dolor. Drama. Caminé hacia mi habitación con las piernas temblorosas, cada paso más pesado que el anterior. Sentía la mirada de todos en mi espalda. Pero nadie dijo nada. Nadie se atrevió a detenerme. Cerré la puerta con manos temblorosas y me senté en la cama como una sombra más de esa casa, donde ya no me sentía viva. Y fue en ese silencio, con el eco de sus palabras aún retumbando en mi cabeza, donde entendí que algo en mí había cambiado. Ya no podía seguir mendigando cariño, ni esperando ser vista. Si alguna vez sentiste que tu voz fue ignorada, que te arrancaron el lugar que te corresponde en tu propia familia, suscríbete a este canal, porque merecemos ser escuchadas, porque historias como la mía no deben repetirse en silencio. Esa noche no dormí. Me revolví entre las sábanas preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. ¿Fue cuando se casó? ¿Cuando nació mi nieta? ¿O fue mucho antes y yo simplemente me negaba a verlo? Recordé cuando era niño, cuando me llamaba mamita, y no quería dormir sin que yo le cantara. Me pregunté en qué momento dejó de verme como su refugio y empezó a verme como una carga. Pero más que respuestas, lo que llegó fue una certeza. No podía seguir viviendo así. A la mañana siguiente, con el corazón en ruinas pero la mente clara, marqué un número que no usaba desde hacía años. Era el número del señor Damián Rocha, un abogado retirado que vivía al final de la calle. Siempre me saludaba cordialmente, pero nunca habíamos cruzado más de unas pocas palabras. Necesitaba saber la verdad. Algo dentro de mí me decía que Ezequiel no solo me había borrado emocionalmente de su vida, sino también legalmente. Cuando Damián llegó a casa esa tarde, traía consigo un maletín viejo lleno de papeles. Se sentó con calma, pidió un café y comenzó a sacar documentos que parecían tener décadas de antigüedad. «Señora Chávez», dijo con voz grave, «lo que voy a mostrarle puede cambiar todo, y quiero que esté preparada para eso». Sentí un nudo en el estómago. Había vivido tanto tiempo creyendo que no tenía nada, que lo poco que tenía era gracias a la generosidad de mi hijo. Pero estaba a punto de descubrir lo contrario. Entre los papeles había escrituras, cuentas bancarias y un testamento. Mi nombre aparecía en todos. Mi esposo, fallecido 8 años atrás, había dejado todo a mi nombre. La casa, una cuenta de ahorros, incluso un pequeño terreno. Pero lo más impactante fue descubrir que Ezequiel había estado administrando todo a mis espaldas, falsificando mi firma, retirando dinero, usando mi propiedad como garantía para préstamos. Todo mientras me hacía sentir como una carga. Me quedé mirando los documentos, sin poder hablar. Cada hoja era una puñalada, pero también una llave que abría la puerta de una verdad enterrada por años
No era una anciana inútil. No era una mujer mantenida por su hijo. Era la verdadera dueña de todo lo que ellos usaban para vivir. Damian me miró con seriedad y me preguntó, ¿está lista para enfrentarlo todo, sin importar las consecuencias? Yo asentí, con lágrimas en los ojos, pero con el alma empezando a despertar. Después de que Damian se fue, me quedé sentada en la sala, rodeada del eco de todas las mentiras que había creído durante años. Veía las fotos en las paredes, las mismas que yo misma enmarqué con tanto amor. En las más recientes, ya no aparecía, como si me hubieran borrado poco a poco, como si hubieran rehecho la historia familiar sin mí. Era una extraña en mi propia casa, una intrusa en el lugar que construí con mis propias manos. Ezequiel e Ivana regresaron poco después, riendo y cargando bolsas de compras. La niña corría por la sala con un vestido nuevo que, ahora lo sabía, fue comprado con mi dinero. Me saludaron con la indiferencia acostumbrada. «¿Quién era ese hombre que salió cuando llegamos?», preguntó Ezequiel sin siquiera mirarme. «Un vecino», respondí con voz serena. Quería consejos sobre cómo cuidar las rosas. Mentí con una calma que me sorprendió. Ya no necesitaba decirles nada. Aún no. Durante la cena, observé cada gesto de Ezequiel. Cada bocado que llevaba a la boca había sido pagado con mi herencia. Cada palabra que decía tenía el tono arrogante de quien cree tener el control absoluto. Ivana, como siempre, fingía simpatía, pero no podía ocultar esa distancia que me había impuesto. Desde el primer día, la niña me hablaba con ternura, sin entender por qué nunca podía ir con ellos a los lugares divertidos. Esa noche, en la soledad de mi habitación, tomé una decisión. Ya no iba a pedir nada. Ya no iba a mendigar cariño, ni respeto. Al día siguiente iría con Damián a organizar todo. Era mi momento. Ya no por venganza, sino por dignidad, porque había vivido demasiado tiempo silenciada, minimizada, convertida en una sombra. Y si algo me quedaba claro, era que no quería morir sin haberme hecho justicia a mí misma. A las 8 de la mañana salí de casa con la excusa de una cita médica. Ezequiel ni siquiera preguntó si necesitaba algo. Ivana apenas murmuró un «que le vaya bien» mientras preparaba el almuerzo de su hija. Tomé el autobús con el corazón latiendo fuerte. Era como si cada parada me acercara más a la libertad. Cuando llegué a la casa de Damian, ya tenía todos los documentos organizados sobre su escritorio. «Hoy vamos a recuperar lo que es suyo», me dijo con firmeza. Primero fuimos al banco. El gerente, al ver los documentos, se puso pálido. «Esto es muy grave», murmuró, revisando las firmas falsas. «Necesitamos reportarlo inmediatamente». Bloquearon las cuentas, me devolvieron el control total y me entregaron una tarjeta con acceso inmediato a parte del dinero. Era la primera vez en 8 años que podía comprar algo sin pedir permiso. Lloré en silencio al salir del banco. No por tristeza, sino por la sensación de volver a ser dueña de mi vida. Después, fuimos al Ministerio Público. Presentamos la denuncia por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. La funcionaria nos miró con atención y me preguntó, «¿Estás segura de esto?» «Es su hijo». Asentí con dolor, pero sin duda, no se trataba de venganza, sino de justicia, porque durante años me habían tratado como basura y ahora, por fin, alguien me veía como lo que realmente era, una víctima que decidió dejar de callar. Esa tarde, al regresar a casa, Ezequiel estaba trabajando en su laptop en la sala. Lo miré durante un largo momento antes de hablar. «Necesito hablar contigo», le dije. «Es importante». Levantó la vista con fastidio. «Estoy en una videollamada. Cierra eso. Esto no puede esperar». Algo en mi tono lo hizo obedecer. Cerró la computadora y me miró con desdén. No sabía que estaba a punto de escuchar las palabras que cambiarían su vida. «No fui al médico», comencé. «Fui al banco. Fui al Ministerio Público. Y fui a ver a un abogado. Ya sé todo, Ezequiel. Sé que esta casa es mía. Sé que falsificaste mi firma. Sé que me has robado durante 8 años». Su rostro cambió de inmediato. Palideció, frunció el ceño. Comenzó a caminar como fiera enjaulada. «¿Y qué piensas hacer con eso?», preguntó con voz fría. «Ya lo hice», respondí. «Mañana vienen las autoridades. Las cuentas están congeladas. Tendrás que responder ante la ley». Ezequiel se acercó, intentando intimidarme.
pero ya no era la mujer que temblaba ante sus gritos. «Estás destruyendo esta familia», gritó. «No», le respondí con calma. «Tú la destruiste cuando decidiste tratarme como basura. Yo solo estoy recuperando lo que es mío». Me miró con odio, pero también con algo nuevo. Miedo. Sabía que lo había perdido todo. Y por primera vez en años, yo lo sabía también. Esa noche no hubo gritos, ni discusiones, solo un silencio denso, como una tormenta contenida. Durante la cena, Ivana intentaba mantener una conversación ligera con la niña, pero sus ojos iban y venían entre Ezequiel y yo. Él apenas probó la comida. Yo comí en paz, por primera vez disfrutando cada bocado sin sentirme culpable, porque ya no era una carga. Era la dueña de esa mesa, de esa casa, de mi historia. Después de la cena me senté en el sillón donde tantas veces lo arrullé de niño. Ezequiel se encerró en su habitación. Ivana subió con la niña. El aire estaba espeso. Yo no podía dejar de pensar en lo que vendría al día siguiente. Sentía miedo, sí, pero también una extraña paz. Había pasado tanto tiempo, sintiéndome invisible, que el solo hecho de haber dicho la verdad ya era un triunfo. A las 8 de la mañana me vestí con mi mejor ropa, esa que guardaba para ocasiones especiales, y aquella, sin duda, lo era. Los autos oficiales llegaron puntuales, policías, agentes del Ministerio Público, un perito contable, todos con papeles, maletines, autoridad. Abrí la puerta con el corazón latiendo fuerte, pero no temblaba, porque esta vez no era yo quien debía justificarse. Ezequiel bajó las escaleras con el rostro desencajado. Traía 2 maletas en la mano. Ya sabía lo que venía. Ivana estaba en la parte superior de la escalera, abrazando a la niña con fuerza. El oficial principal se dirigió a él con voz firme. «Ezequiel Chávez, queda usted arrestado por falsificación de documentos, fraude y apropiación indebida». Y mientras le leían sus derechos, nuestros ojos se encontraron por última vez. «Mamá, esto va a destruir a la familia», murmuró mientras le colocaban las esposas. «No, Ezequiel», le respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. «Tú ya la destruiste hace mucho. Yo solo estoy reconstruyendo lo que queda. Y si tú también alguna vez tuviste que levantar los pedazos de algo que otros rompieron, suscríbete, porque hay heridas que solo sanan cuando se cuentan en voz alta». Cuando se lo llevaron, el silencio fue absoluto. Ivana bajó lentamente con la niña aún en brazos. Tenía los ojos rojos, pero no lloraba por él. Lloraba por haber sido engañada, por haber permitido sin saber tanto daño. Me miró con una mezcla de pena y remordimiento. «Suegra, necesito pedirle perdón», dijo con voz quebrada. Yo no sabía la verdad, pero debí haberla visto. Debí haberla defendido. Tomé sus manos entre las mías. «Ivana, tú también fuiste víctima. Él era astuto. Sabía cómo manipular, cómo hacer que todo pareciera lógico». Ella soltó un sollozo ahogado. «Pero yo participé en su silencio. Yo ayudé a excluirla. Yo sabía que algo no estaba bien». Apreté sus manos con ternura. «Lo importante no es lo que pasó, hija. Lo importante es lo que haremos ahora con la verdad». Durante los días siguientes, la casa se transformó. Ya no había tensión en el aire. Ivana comenzó a incluirme en todo. Me preguntaba sobre la comida, sobre los gastos, sobre la escuela de la niña. Por primera vez en años me sentí vista. La pequeña, liberada de esas miradas nerviosas que antes la detenían, me abrazaba con fuerza, me pedía cuentos antes de dormir, me dibujaba con corazones. Una tarde, mientras horneábamos galletas juntas, mi nieta me preguntó: «Abuela, ¿por qué papá se fue con los policías?». Respiré hondo. Era una pregunta difícil, pero merecía una respuesta sincera. «Porque tomó cosas que no eran suyas, mi amor. Y cuando uno hace eso, debe asumir las consecuencias». Ella asintió con esa seriedad infantil que a veces nos deja sin palabras. «Como cuando tomé un dulce sin pagar», dijo. «Exactamente», le respondí, abrazándola. Ese momento fue más revelador que cualquier documento legal, porque comprendí que lo que estaba haciendo no era solo por mí, era por ella, por las mujeres de mi familia, por todas las que vendrán, porque si no nos defendemos, si aceptamos ser borradas, ¿qué ejemplo dejamos a quienes nos siguen? Esa tarde, mientras el aroma de las galletas llenaba la casa,
Supe que algo se había reparado. Y esta vez era algo real. Una semana después del arresto, Damian vino a visitarme con una sonrisa distinta, una que traía alivio. Hemos recuperado la mayoría del dinero, señora Chávez. Las cuentas están nuevamente a su nombre. Las propiedades también. Todo lo que su esposo le dejó está ahora protegido. Sentí que podía respirar hondo por primera vez en años. La justicia, lenta y dolorosa, había comenzado a restaurar lo que me habían quitado en silencio. ¿Y los préstamos que él hizo usando mi casa? Pregunté con cautela. Damian asintió. Esos serán responsabilidad de su hijo cuando salga. Usted no tiene obligación alguna. Fueron adquiridos mediante fraude. Cerré los ojos un momento. Pensé en todas las noches en que dormí creyendo que era una carga, en todas las veces que me senté en esa misma casa, con miedo de molestar, sin saber que era mía. Esa noche preparé una cena especial. Puse la vajilla de porcelana que había heredado de mi madre. Encendí velas. Serví el postre favorito de mi nieta. Ivana me miró con ternura mientras acomodaba los platos. «¿Qué celebramos, suegra?», me preguntó con una sonrisa sincera. «La verdad», respondí, «porque la verdad, aunque duela, libera». Y esa noche, cada rincón de la casa se sintió diferente. Se sintió mío, se sintió justo. Después de la cena, Ivana me pidió sentarse a solas conmigo. Traía el rostro inquieto, como quien carga algo que necesita soltar. «Suegra, ¿usted me perdonaría si le digo algo muy personal?», preguntó. Asentí. «Yo me alegro de que todo esto haya pasado». Guardó silencio un instante. Sé que suena horrible, pero vivir con Ezequiel se había vuelto imposible. Él controlaba todo. Me hacía sentir pequeña. Nunca me dejaba opinar. Sus palabras no me sorprendieron. Las había sentido, aunque ella nunca las dijera. «No tienes que sentirte culpable por sentir alivio», le dije. «A veces, lo que parece una pérdida es en realidad una liberación. Y lo que parece un final es el inicio de algo más humano». Ivana asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Quiero que mi hija aprenda de usted lo que significa tener dignidad», me dijo. «Quiero que sepa que una mujer puede ponerse de pie, sin importar la edad». Los días pasaban con una nueva armonía. La casa era cálida. La risa de mi nieta volvía a llenar los pasillos. Ivana me consultaba sobre decisiones importantes. Ya no me trataban como una sombra. Era escuchada, respetada. Mi jardín volvió a florecer. No por las flores, sino por la vida que se respiraba entre sus colores. A veces me sentaba allí con un libro, con el café humeante entre las manos, y me sentía en paz. Un día, mientras estábamos en el jardín, Ivana me preguntó: «¿Usted cree que Ezequiel va a cambiar?». Me quedé en silencio por un momento. «No lo sé, hija», respondí con honestidad, «pero sé que yo ya cambié, y eso es lo que importa, porque aprendí que esperar a que otros se arrepientan es una forma de prolongar nuestra prisión, pero decidir sanar, aún sin disculpas, es una forma de libertad». Poco a poco volví a reconstruirme. Fui a la biblioteca del barrio y me inscribí en un club de lectura para mujeres mayores. Compré ropa nueva, no porque la necesitara, sino porque quería sentirme renovada. Remodelé la cocina, decoré mi cuarto con cortinas nuevas. Empecé a salir con amigas del vecindario. Descubrí que aún tenía mucho por vivir, que no era demasiado tarde para empezar de nuevo. Una mañana, mientras leíamos en la sala, mi nieta me dijo con una sonrisa: «Abuela, mi maestra dice que las personas mayores son sabias. ¿Tú eres sabia?». La miré con ternura. «Estoy aprendiendo a serlo», le respondí, «porque la sabiduría no viene solo con los años, sino con el dolor transformado en enseñanza. Y yo había aprendido que el amor verdadero no puede existir donde no hay respeto». Ezequiel había sido sentenciado a 2 años de prisión. Ya llevaba 4 meses cumpliendo condena. No fui a visitarlo. No por rencor, sino porque entendí que hay relaciones que no pueden repararse. Su carta llegó una tarde cualquiera. Una hoja sin disculpas reales, solo excusas. La leí con Ivana a mi lado, y al terminar, la doblé y la guardé. Porque yo ya no vivía esperando el arrepentimiento de nadie. Vivía con la verdad. Y eso, por fin, era suficiente. Desde que tomé el control de mi vida, cada mañana tiene otro sabor.
Me despierto sin sobresaltos, sin esa angustia de no saber qué humillación me esperaba ese día. Camino por mi casa con paso firme, abro las ventanas sin miedo y respiro el aire de un hogar que por fin me pertenece, no solo en papeles, sino en dignidad. Me miro al espejo y aunque las arrugas no se han ido, los ojos reflejan otra mujer, una que ya no se calla. Ivana y yo creamos una rutina armoniosa. Ella paga una renta justa por las habitaciones principales. Compartimos los gastos y las decisiones. No porque yo lo exija, sino porque ahora hay respeto. Ese respeto que me fue negado durante años bajo el disfraz de ayuda y hospitalidad. Ya no vivo sintiéndome como una invitada incómoda. Vivo como lo que siempre fui, la matriarca de esta familia. Y lo más hermoso es que ahora me lo reconocen. La niña ha florecido en este nuevo ambiente. Me abraza sin miedo, sin mirar a nadie en busca de aprobación. Ya no hay secretos, ya no hay tensión. Me invita a sus juegos, a sus dibujos, a sus ocurrencias. Hace poco, mientras regábamos las plantas, me preguntó: «Abuela, ¿vas a seguir viviendo aquí por siempre?». Sonreí con ternura. Mientras el corazón me lo permita, sí. Y en sus ojitos vi algo que no veía antes: seguridad. Una tarde de domingo, mientras tomábamos café en el jardín, Damian me preguntó algo que me tomó por sorpresa. ¿Se arrepiente de haber denunciado a su hijo? Me quedé en silencio unos segundos. Observé a mi nieta jugar entre los rosales, libre, feliz, y respondí con claridad: jamás, porque denunciar no fue un acto de venganza. Fue un acto de amor propio. Fue decir basta al abuso, sin importar de quién viniera. Le expliqué a Damián que lo más triste no fue la traición en sí, sino haber tardado tanto en verla. Durante años acepté pequeñas humillaciones disfrazadas de normalidad. Creí que era mi deber aguantar, que así eran las familias. Pero ahora sé que eso no es amor. Amar no es permitir que te destruyan. Ser madre no significa ser mártir. Y la edad no es una excusa para permitir maltratos. A los 71 años por fin lo entendí. Esa comprensión me cambió para siempre. Empecé a hablar con otras mujeres del vecindario. Muchas, en silencio, vivían historias similares. Hijos que controlaban sus pensiones, nietos que las ignoraban, nueras que las trataban como si fueran un estorbo. Y cuando les contaba mi historia, no podían creerlo. Pero lo que más las impactaba no era lo que me hicieron, sino lo que yo decidí hacer con eso. Un día, una señora mayor me tomó de las manos y me dijo: «Usted me dio valor, Fátima. Por usted, yo también voy a hablar». Y sentí que algo dentro de mí se llenaba de sentido, porque no se trataba solo de justicia personal, se trataba de romper el silencio colectivo que encierra a tantas mujeres en prisiones invisibles. Y si tú que me escuchas alguna vez sentiste esa misma prisión, suscríbete, porque tu voz también merece ser escuchada. He vuelto a escribir cartas, no para Ezequiel, sino para mí. Cartas donde hablo con la mujer que fui y la que soy ahora. Le cuento que la vida no termina cuando te traicionan, sino cuando dejas de creer en ti misma. Le explico que está bien haberse equivocado, haber confiado demasiado. Lo importante es tener el valor de cambiar el rumbo, aunque sea tarde, aunque te tiemble todo el cuerpo, al dar el primer paso. Mi terapeuta, a quien comencé a ver hace unos meses, me dice que soy valiente. Yo no lo creo. Le digo que no hice nada heroico, que solo me cansé de ser invisible. Pero él insiste en que reconocer tu valor cuando nadie más lo hace es el acto más grande de valentía. Tal vez tenga razón, porque hoy, cuando camino por el mercado o la iglesia, me siento diferente. No soy la mujer encorvada por las culpas ajenas. Soy Fátima Chávez. Y eso por fin tiene peso. Ezequiel me escribió otra carta hace poco. Esta vez más larga. Hablaba de su infancia, de sus enojos, de sus confusiones. Decía que comprendía lo que hizo mal, pero aún no pedía perdón. Al terminar de leerla, no lloré, no me quebré. Solo pensé: ojalá algún día entienda de verdad. Pero yo ya no vivo esperando que él cambie, porque la que cambió fui yo. Y en ese cambio encontré todo lo que él no supo darme: paz, respeto y libertad. Desde entonces, cada carta suya llega como un eco lejano,
A veces las leo, a veces no. Ya no me desgarran como antes. Me recuerdan que hubo una historia, pero no una condena, porque aprendí a separar el amor del sometimiento, la familia del abuso y la maternidad del sacrificio eterno. Mi alma, que antes caminaba encorvada, ahora se endereza. Ya no vivo para agradar, vivo para estar en paz conmigo misma. He comenzado a organizar los álbumes de fotos, separé las imágenes de mi infancia, las de mis padres, las de mi juventud y también las de Ezequiel, no para borrarlo, sino para poner cada cosa en su lugar. Las fotos antiguas me recordaron quién era antes de convertirme en la madre de... Yo era una mujer con sueños, con proyectos, con una risa propia. Me hice la promesa de volver a escuchar esa risa con más frecuencia. Algunas tardes, Ivana me acompaña en el jardín. Hablamos de cosas simples, recetas, novelas, películas. Pero entre cada palabra flota una gratitud silenciosa. La relación entre nosotras ha cambiado. Ya no hay ese muro invisible. Me escucha, me mira a los ojos, me llama mamá, con una dulzura que antes nunca tuvo. A veces pienso que ella también vivía en una cárcel emocional, y cuando caí en la mía, ella se dio cuenta de la suya. Mi nieta, que ya cumplió 6 años, me sigue sorprendiendo con su sensibilidad. Una tarde me dijo: «Abuela, cuando seas viejita y ya no puedas caminar, yo te voy a empujar en la silla y te voy a leer cuentos». Me reí con ternura. «¿Y no crees que ya soy viejita?», le pregunté bromeando. «No», respondió convencida. «Eres sabia, no viejita». Y esas palabras me abrazaron el alma, porque en sus ojos aún soy necesaria. Hace poco, una vecina me pidió ayuda con un problema similar. Su hijo la presionaba para firmar unos papeles de la casa. Me senté con ella, le compartí lo que viví, le hablé de Damián, le dije que nunca firmara nada sin entenderlo, que no confiara en el título de hijo como escudo, que una madre no pierde sus derechos por haber dado vida. Y mientras hablábamos, sentí que mi dolor no había sido en vano. Damián sigue viniendo a visitarme cada semana. Tomamos café en el porche, hablamos de libros, de actualidad, de la vida. Su presencia me recuerda que no todos los hombres se aprovechan del silencio ajeno, que aún existen personas que hacen lo correcto sin esperar nada a cambio. Él me ayudó a recuperar mis papeles, pero más que eso, me ayudó a recuperar mi identidad. A veces pienso que Dios lo puso en mi camino justo cuando más lo necesitaba. En una de nuestras charlas, le pregunté si él creía que Ezequiel sentía verdadero remordimiento. Me miró con sabiduría. «Quizás», dijo, «pero lo importante no es lo que él siente, sino lo que usted hizo con lo que le hicieron». Sus palabras me acompañan desde entonces, porque mientras yo reconstruía mi vida, Ezequiel tenía la oportunidad de reconstruirse también. Y si no lo hace, no es mi responsabilidad. Ya no más. Ahora, cuando voy al supermercado o al centro comunitario, la gente me saluda distinto. Algunas mujeres me abrazan sin decir nada. Otras me cuentan sus propias historias. «Usted me inspiró», me dicen. «Gracias por no callar». Y en esos momentos comprendo que el dolor compartido no se multiplica, se divide. Que cuando una mujer alza la voz, muchas otras encuentran el valor para hacerlo también. Y si tú también estás lista para hablar, este canal es tu espacio. Han pasado ya 6 meses desde aquella noche en que todo cambió. 6 meses desde que escuché la frase que me desgarró y que, al mismo tiempo, me despertó. Nunca te consideré como madre. Y hoy puedo decir con serenidad y firmeza que esas palabras no me definieron. Fueron el detonante para que yo, por fin, me definiera a mí misma. No como víctima, no como madre sufrida, sino como mujer libre. He aprendido que la dignidad no tiene edad, que la justicia no tiene calendario, que nunca es tarde para decir basta, que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a borrar a una mujer de su propia historia, y que si yo, Fátima Chávez, a los 71 años pude reconstruir mi vida desde los escombros, entonces tú también puedes, porque vivir con dignidad no es un lujo, es un derecho, y ya es hora de reclamarlo. Una mañana, mientras tomaba mi café junto a la ventana, vi pasar a la vecina del frente con su hija adolescente. Discutían.
La madre tenía los ojos vidriosos. Me recordó a mí misma, años atrás, tratando de entender en qué momento los hijos dejan de vernos como refugio para vernos como estorbo. Me dieron ganas de cruzar la calle, abrazarla y decirle: no estás sola. A veces el amor no basta, pero el respeto siempre es exigible. Esa reflexión me acompañó el resto del día. Pensé en cuántas mujeres viven historias como la mía, pero nunca lo cuentan, porque sienten vergüenza, porque las han convencido de que el maltrato es normal, que el silencio es parte del rol materno. Pero no lo es. El amor no debe doler todos los días. La maternidad no implica renunciar a la dignidad. Y el silencio, cuando protege el abuso, se convierte en cómplice. He aprendido a poner límites, incluso con Ivana. Cuando algo me incomoda, lo digo. Ya no trago en seco como antes. Ella lo respeta. Nuestra relación ha crecido con honestidad. Hace poco me pidió ayuda para una decisión económica importante. Me mostró los papeles, me preguntó qué opinaba. Me sentí valorada, no como una abuela decorativa, sino como parte real de la familia, como alguien que tiene voz. Una noche, durante la cena, mi nieta preguntó: «¿Abuela, tú tienes superpoderes?» Ivana rió, yo también. «¿Y tú qué crees?», le pregunté. «Yo creo que sí», dijo convencida. «Porque peleaste sin gritar y ganaste sin pegar». Sus palabras me estremecieron. Sin quererlo, me había convertido en su ejemplo. Y si eso era un superpoder, entonces sí, lo tenía. Porque había aprendido a luchar con dignidad, a resistir en silencio, a transformar el dolor en firmeza. Aquella noche, antes de dormir, me quedé mirando al techo y pensé: el verdadero cambio no vino cuando Ezequiel fue arrestado, sino cuando decidí que ya no me arrodillaría más emocionalmente. Porque cuando una mujer se levanta por dentro, ya nadie puede doblegarla. Y si tú también estás aprendiendo a ponerte de pie, suscríbete a este canal, porque aquí las historias no terminan en derrota, terminan en renacimiento. Damian me ha sugerido escribir un libro. Dice que mi historia puede ayudar a muchas mujeres más allá de las que me rodean. Al principio dudé. ¿Quién soy yo para escribir un libro? Pero luego entendí que no. Necesito ser escritora para contar la verdad. Solo necesito ser honesta. Y tengo tanto que decir, porque el silencio que me impusieron por años ahora se ha convertido en palabras que otras necesitan escuchar. He comenzado a escribirlo por las tardes, en un cuaderno de tapas duras que me regaló Ivana. Me siento en la mesa del comedor, con una taza de té y mi lámpara encendida. Escribo sin pretensiones, solo con el corazón. Y cada página que lleno es una herida que sana, una memoria que se resignifica, una parte de mí que deja de doler. Mi historia ya no me aplasta. Ahora me sostiene. A veces me preguntan si perdoné a Ezequiel. No sé cómo responder. No lo odio, pero tampoco lo justifico. No deseo venganza, pero tampoco olvido. Creo que lo más honesto es decir que lo solté. Solté la necesidad de que me entienda, de que me reconozca, de que me abrace. Lo liberé de mis expectativas, y al hacerlo, me liberé yo también. Porque hay dolores que no se curan con disculpas, sino con distancia. El perdón, cuando llega, no siempre tiene forma de reconciliación. A veces es solo aceptar lo que fue y seguir caminando. Y eso es suficiente. Hoy vivo tranquila, no porque todo esté perfecto, sino porque dejé de esperar que lo esté. Mi paz no depende de nadie más, es mía. La cultivo en mi jardín, en mis libros, en los juegos con mi nieta, en las charlas con Ivana, en las tardes de café con Damián. Y esa paz, conquistada con tanto dolor, no la entrego por nada ni por nadie, porque me costó lágrimas, me costó noches sin dormir, me costó soltar al hijo que imaginaba tener, pero al final descubrí que valía la pena, porque gané algo que ninguna traición puede quitarme. El derecho a mirarme al espejo sin bajar la mirada. Soy Fátima Chávez, y esta vez nadie puede volver a hacerme invisible. Una tarde, mientras paseaba por el parque, una mujer de mi edad se me acercó. Me miró con ojos húmedos y me dijo: yo vi su historia. No sé cómo, pero me llegó, y me hizo abrir los ojos. Me abrazó sin pedirme permiso, con fuerza, con gratitud,
Y en ese abrazo entendí que cuando una mujer alza su voz, otras se atreven a hacerlo también. Mi historia ya no era solo mía, era de todas nosotras. Desde entonces, no he dejado de compartir. Hablo en los grupos de lectura, en la iglesia, incluso con las cajeras del mercado cuando surge el momento. Ya no me tiembla la voz cuando digo que mi hijo me robó. Ya no me da vergüenza admitir que fui humillada, porque el dolor que se calla, se pudre por dentro. Pero el que se nombra, sana. Y si puedo evitar que otra mujer pase por lo mismo, entonces cada lágrima habrá valido la pena. Ivana, que antes parecía una figura decorativa en esta historia, hoy es una compañera de lucha. A veces me cuenta cosas que vivió con Ezequiel que yo desconocía. Control, desprecio, manipulación. También ella fue una víctima. Me mira a los ojos y me dice, gracias por hacer lo que yo no supe hacer a tiempo. Y yo le respondo con algo que aprendí. Nunca es tarde para cambiar. Y nunca estamos solas cuando decidimos hacerlo. Mi nieta, cada vez más despierta, cada vez más perceptiva, me ha hecho preguntas difíciles. ¿Papá va a volver? ¿Lo vas a perdonar? Yo le respondo con la verdad que puede entender a su edad. Le digo que a veces las personas se equivocan, que hay cosas que deben corregirse y que todos merecen una oportunidad, pero también le enseño que nadie tiene derecho a maltratar a quien te ama y que el amor de verdad no hiere. Y si esta historia, la mía, te ha tocado de alguna forma, si te sentiste invisible, descartada, despreciada por aquellos a quienes diste todo, suscríbete, porque este canal no es solo un espacio de relatos, es un refugio para las que han amado tanto, que se olvidaron de sí mismas. Aquí recuperamos nuestras voces, una palabra a la vez, una herida a la vez. He aprendido que reconstruirse no es fácil. Hay días en que el pasado vuelve sin avisar. Recuerdos, olores, frases. A veces me encuentro pensando en lo que habría hecho diferente. Pero luego me detengo, porque lo importante no es lo que no supe entonces, sino lo que elegí hacer cuando por fin lo comprendí. Y esa decisión, de levantarme cuando más rota me sentía, fue mi verdadero renacimiento. En las noches, cuando la casa está en silencio, salgo al jardín y me siento junto al rosal que planté con Ezequiel cuando tenía 5 años. Ya está grande, fuerte, lleno de espinas pero también de flores. Me gusta pensar que así soy yo, ahora, llena de heridas que protegen, pero también de belleza que florece. A veces le hablo a ese rosal, como si hablara con la parte de mi hijo que aún espero que despierte algún día. Pero si no despierta, también está bien, porque he dejado de vivir para los demás. Ahora vivo para mí. Y eso no es egoísmo, es justicia. Es el derecho básico que tenemos todas las mujeres, ser dueñas de nuestra propia vida, de nuestro cuerpo, de nuestras decisiones. Durante mucho tiempo me enseñaron que ser madre era sinónimo de sacrificio eterno. Hoy sé que ser madre también puede ser sinónimo de límite, de voz, de verdad. A veces pienso en escribirle una última carta a Ezequiel, no para perdonarlo ni para pedirle nada, solo para decirle que estoy bien, que a pesar de todo, encontré paz, que lo amé con toda el alma, pero que me elijo a mí, que si algún día quiere reencontrarse conmigo, no será por lástima ni por conveniencia, sino con la dignidad de quien reconoce su error y está dispuesto a sanar desde la verdad. Y si esa carta nunca se escribe, tampoco pasa nada, porque el cierre no siempre viene de afuera. A veces, el cierre es entender que el ciclo ya terminó, que el daño ya no te define y que tu valor nunca dependió de quien no supo verlo. Yo soy Fátima Chávez y lo que viví no me rompió, me reveló, me despertó y me devolvió a mí misma. Una vecina, al enterarse de lo que había vivido, me dijo, «Usted parece otra mujer». Le respondí con una sonrisa suave. No soy otra, soy la misma, pero ya no me dejo pisar, porque la verdadera transformación no es dejar de ser quien eras, sino recuperar lo que te arrebataron. Tu voz, tu espacio, tu verdad. Yo siempre estuve aquí, solo que por mucho tiempo permití que me silenciaran. Ahora entiendo que el silencio también es una forma de violencia, una muy sutil, casi invisible, pero profundamente destructiva.
El silencio que te obliga a sonreír cuando estás rota. El que te hace sentir exagerada cuando reclamas. El que te empuja a disculparte por incomodar. Ese silencio me acompañó durante años. Y un día, sin ruido, decidí romperlo. No con gritos, sino con verdad. No con venganza, sino con firmeza. A veces, mientras cocino con Ivana, hablamos del futuro. ¿De qué le gustaría estudiar la niña? ¿De qué cosas podríamos hacer juntas cuando ella sea más grande? Me gusta soñar otra vez, hacer planes. Durante mucho tiempo viví al día, sobreviviendo. Ahora quiero vivir con propósito. Y no importa si tengo 71 años o 90. Nunca es tarde para soñar algo nuevo. Para planear una vida distinta, sin miedo. Ivana ha encontrado en mí una aliada, y yo en ella un bálsamo. 2 mujeres que pasaron por el mismo verdugo sin saberlo. 2 mujeres que sanan juntas. Me preguntó una vez si creía que Ezequiel era un monstruo. Le dije que no, que era un hombre que eligió el egoísmo como escudo y la mentira como herramienta, pero que eso no lo excusaba. Amar no es justificar. Amar es, a veces, decir basta. He pensado mucho en cómo la sociedad nos enseña a las mujeres a aguantar, a poner la otra mejilla, a sacrificarnos por la familia. Y eso, llevado al extremo, se convierte en una trampa, porque terminamos convencidas de que el dolor es nuestra cruz. Pero no lo es. El amor no debe doler todo el tiempo. El respeto no debe pedirse de rodillas. Y la dignidad no es un premio, es un derecho. Una joven del barrio me dijo que quería ser como yo cuando fuera mayor. Valiente, fuerte, justa. Me conmovió, pero también le dije la verdad. No esperes a tener mi edad para decir lo que sientes. Ojalá yo hubiera hablado antes. Me habría ahorrado años de humillación. Pero también entiendo que mi tiempo llegó cuando tenía que llegar. Porque no se trata de cuándo despiertas, sino de que lo hagas. Mi jardín es ahora mi templo. Cada flor que florece me recuerda que la belleza puede surgir incluso de la tierra maltratada. Cuido mis plantas con el mismo amor con el que ahora me cuido a mí misma. Las riego con paciencia, les hablo, les canto a veces, porque entendí que el cuidado comienza en lo pequeño, y que una mujer que se cuida, que se protege, que se honra, es una mujer que ha vencido. Una amiga del grupo de lectura me pidió que le contara mi historia entera. Quería escribirla, compartirla. Le dije que ya lo estaba haciendo, que esta historia estaba viva, en cada conversación, en cada semilla que plantaba, que no necesitaba grandes escenarios, porque ya había sembrado en los corazones correctos. Ella me abrazó y dijo, «Entonces tu historia va a seguir mucho, después de ti». Y me emocioné, porque eso es lo que quiero dejar. Mi nieta me pidió hace poco que le enseñara a coser. Me sentí feliz, no porque quisiera que aprendiera un oficio, sino porque era una forma de decirme, quiero pasar tiempo contigo, quiero aprender de ti. Le enseñé con paciencia, como mi madre me enseñó a mí, y mientras cosíamos juntas, entendí que así se sana una línea familiar rota, puntada a puntada, con ternura, con tiempo, con verdad. Ahora, cada noche antes de dormir, escribo una línea en mi diario. A veces una frase de gratitud, a veces un recuerdo que me fortalece. Otras, simplemente, hoy fui feliz. Y esa felicidad no viene de grandes cosas. Viene de saber que ya no vivo en la sombra de nadie, que ya no me callo, que si alguien intenta volver a hacerme invisible, sabré defenderme, porque aprendí, por fin, a verme a mí misma. Un día, mientras organizaba unos papeles viejos, encontré una nota escrita por Ezequiel cuando era niño. Decía, «Mamá, te amo hasta el cielo». Me senté en el suelo con esa hoja en las manos como si sostuviera una versión de él que ya no existía, y lloré. No por lo que fue, sino por lo que pudo haber sido, por el niño que abracé con ternura y por el hombre en que se convirtió. Pero luego respiré hondo, doblé la nota y la guardé. No para alimentar el dolor, sino para recordarme que yo lo di todo, que no me fallé a mí. He aprendido a reconocer mis límites. Ya no acepto comentarios disfrazados de broma, ni miradas que me desprecian. Me defiendo sin perder la compostura, sin elevar la voz, pero con la fuerza de quien ya no se arrastra por cariño. Cuando me llaman abuela, sonrío con orgullo.
No porque sea mi única identidad, sino porque ahora es un título de respeto, no de olvido. Un lugar que ocupo con dignidad. Ivana me propuso hacer un pequeño viaje juntas, a un pueblo cercano, lleno de flores, de calles tranquilas, de pan casero. Acepté. No por el destino, sino por lo que significaba. Era la primera vez, en 1900, muchos años, que alguien pensaba en mí para compartir algo bonito. Durante el viaje, reímos, caminamos lento, compartimos confidencias. Fue un bálsamo. Una confirmación de que sí, hay vida después del abandono. Durante ese paseo compré una bufanda azul. No la necesitaba, pero me encantó. Y la compré sin pedir opinión, sin pensar si era práctica, sin calcular si merecía gastar en mí. Me la puse ahí mismo. Y me sentí liviana, bonita, libre. A veces, la libertad empieza con un gesto pequeño, con un sí que te das a ti misma. Esa bufanda, para mí, es símbolo de todo lo que me negué por años y que ahora me concedo sin culpa. Cada vez que veo a mi nieta jugar, me digo que todo valió la pena, porque ahora ella crece en un hogar sin gritos, sin desprecios, sin silencios crueles, porque me ve como un pilar, no como una sombra, porque aprenderá, por mi ejemplo, que una mujer tiene derecho a ser escuchada, respetada, amada sin condiciones, y que si algún día alguien la hace sentir menos, ella sabrá levantarse sin dudarlo. Algunas noches, antes de dormir, repaso mentalmente todo lo que viví. Las humillaciones, los desprecios, la traición, el despertar, la justicia. No lo hago para revivir el dolor, sino para no olvidarme jamás de lo lejos que he llegado. Porque cuando la vida te arrastra hasta el fondo, y aún así decides subir, cada paso vale doble. Y hoy, cada paso mío suena a dignidad, a presente, a victoria silenciosa. A veces me detengo frente al espejo y me hablo como no lo hice durante décadas. Me digo, lo hiciste bien, Fátima. Y me abrazo con la mirada, porque tantas veces me traté con dureza, con exigencia, con culpa. Y ahora entiendo que fui mi única aliada en muchos momentos. Que si llegué hasta aquí fue porque, aún rota, seguí apostando por el amor. No el que no me dieron, sino el que yo me debía. He comenzado a escribir cartas que nunca enviaré. Una para mi esposo, contándole todo lo que pasó desde que partió. Otra para mí, joven, advirtiéndome de las señales. Una para mi nieta, que leerá cuando sea adulta. En todas ellas hay algo en común. La verdad. No una verdad dolorosa, sino una que libera. Porque las mentiras, aunque dulces al inicio, terminan por envenenar todo. Y la verdad, aunque duela, es medicina. Recientemente recibí la visita de una trabajadora social que investiga casos de abuso financiero a personas mayores. Cuando escuchó mi historia, me dijo que debía compartirla más allá de mi entorno, que hay miles de mujeres viviendo lo mismo en 1700. Silencio. Y me ofreció dar una charla en un centro de adultos mayores. Acepté, porque si mi voz puede encender una chispa en otras, entonces vale la pena seguir hablando. Me preparé para esa charla como si fuera una cita con mi destino. Me puse la bufanda azul, peiné mi cabello con esmero y llevé mis documentos como prueba viva de que una mujer maltratada también puede ganar. Me paré frente a esas otras mujeres, algunas frágiles, otras aún fuertes, y les conté mi historia. No con pena, sino con poder. Y cuando terminé, el aplauso fue largo, cálido, profundo. No por mí, sino por todas las que, como yo, decidieron no callar más. Después de esa charla, varias mujeres se acercaron a mí entre lágrimas. Una me dijo, yo nunca había contado lo que mi hijo me hizo, pero ahora entiendo que no es mi culpa. Otra me abrazó fuerte y susurró, gracias por hablar por nosotras. Y entendí que lo que viví, aunque fue duro, se había convertido en semilla. Una semilla de valor, de conciencia, de transformación. Esa noche, al volver a casa, supe que estaba cumpliendo un propósito. Ivana me recibió con una taza de té caliente. ¿Cómo fue?, me preguntó. Me senté junto a ella, cansada pero emocionada. Fue sanador, le respondí. No solo para ellas, para mí también. Porque contar la historia es también una forma de ordenarla, de resignificar cada capítulo,
de entender que incluso en las páginas más oscuras hubo fuerza, hubo resistencia, hubo amor por una misma, y que eso, en sí mismo, es una victoria. Desde entonces, he sido invitada a otros espacios, iglesias, centros comunitarios, programas locales. No me considero una experta ni una líder. Solo soy una mujer que vivió algo injusto y decidió no callarlo más. Cada vez que tomo el micrófono, recuerdo la noche en que escuché «Nunca te consideré como madre» y sonrío, porque esa frase, que pretendía destruirme, fue la chispa que encendió mi fuego. He recibido cartas de mujeres de otras ciudades. Algunas me cuentan que, tras escucharme, se atrevieron a decir no por primera vez. Otras, que salieron de casas donde las usaban como empleadas sin salario. Una incluso me dijo que denunció a su nieto por usar su cuenta bancaria sin permiso. Me dio miedo, pero recordé su historia, escribió. Y ese día comprendí que la verdad, cuando se comparte, se multiplica. Mi nieta me ayuda a responder algunas de esas cartas. Le dicta a Ivana lo que quiere que diga. Mi abuela dice que eres muy valiente. Mi abuela te manda un abrazo grande. Y en cada palabra suya hay ternura, hay empatía, hay futuro. Porque criar a una niña con conciencia es mi mejor legado. Que crezca sabiendo que su voz importa. Que sepa que una mujer fuerte no nace, se construye. Día a día, historia tras historia. Ivana, por su parte, ha empezado a estudiar Derecho. Quiere especializarse en defensa de personas mayores. Quiero ser como Damián, me dijo. Quiero ayudar a quienes no tienen a nadie que les crea. Me conmovió, porque si de este dolor brotó una vocación, entonces hubo redención. Porque de lo más oscuro puede nacer algo bueno. Y si esta historia tuvo que rompernos para despertar algo así, entonces no fue en vano. Hace unos días recibí una invitación para participar en un documental sobre mujeres mayores que recuperaron su dignidad tras el abandono. Dudé. Me miré al espejo y pensé, ¿estoy lista para exponerme de nuevo? Pero luego recordé todas esas manos que me buscaron tras escucharme. Y supe que sí, que mi rostro ya no es símbolo de vergüenza. Es testimonio de lucha. Y mi voz, por fin, tiene eco. Esa grabación fue intensa. Volví a contar detalles que dolían. Reviví momentos que preferiría olvidar. Pero esta vez no lloré por impotencia, sino por sanación. Al terminar, el director se acercó y me dijo, «Señora Fátima, usted tiene una fuerza que atraviesa la pantalla». Yo sonreí. No porque me creyera especial, sino porque entendí que mi historia, como la tuya, tiene poder cuando se cuenta con el alma. Ahora me escriben jóvenes también, mujeres de 30, de 20, incluso adolescentes. No quiero llegar a vieja sintiéndome invisible. Mi madre vive algo parecido. ¿Cómo la ayudo? Y les respondo con lo que he aprendido. Empieza por escucharte a ti misma, por no minimizar lo que sientes, por no justificar lo injustificable, porque cuanto antes reconozcas tu valor, menos tiempo vivirás bajo la sombra del silencio. Y si tú que me lees o me escuchas, te has sentido invisible, descartada, ignorada por quienes más amas, hoy quiero decirte algo. No estás sola. Tu dolor no es exagerado. Tu historia importa. Y aunque sientas que nadie te ve, aquí estoy yo, Fátima Chávez, para recordarte que sí puedes levantarte, que sí puedes empezar de nuevo. Porque yo lo hice, porque muchas lo estamos haciendo, y tú también lo harás. Al llegar a este punto de mi vida, ya no busco aplausos ni comprensión universal. Lo único que deseo es vivir con coherencia, que cada día refleje lo que aprendí con tanto dolor, que mis decisiones hablen de respeto, que mis silencios sean elegidos, no impuestos, que mi presencia sea mía, no tolerada, porque después de haber sido reducida a un estorbo, recuperarme como mujer ha sido mi mayor triunfo. Ahora me levanto cada mañana con una paz que antes no conocía. No porque todo esté resuelto, sino porque dejé de mendigar amor donde no hay respeto. Porque entendí que la familia no siempre es sinónimo de bondad y que la maternidad no me condena a la humillación perpetua. Yo no soy solo madre, soy mujer, soy persona, y eso ya no lo olvido.
ni permito que nadie lo olvide. Los domingos mi nieta y yo preparamos juntas galletas. Ella rompe los huevos, yo mezclo la masa. Hablamos de todo y de nada. Pero en esos momentos siento que algo se está reparando, que, a través de ella, la vida me da otra oportunidad. No para corregir el pasado, sino para sembrar un futuro más justo. Uno donde las mujeres no callen, no se doblen, no desaparezcan tras los nombres de sus hijos. Ivana y yo decoramos una de las paredes del pasillo con fotos nuestras. Hay imágenes viejas y nuevas. En una estoy con mi esposo, joven y llena de sueños. En otra, con mi nieta en brazos. En la más reciente, estoy sola, de pie, mirando al horizonte. Esa fue la que elegimos para enmarcar al centro, porque simboliza este momento. Yo, entera, firme, renacida. Una mujer que volvió a ser suya. Y si esta historia tocó tu corazón, si lloraste conmigo, si te viste reflejada en mis pasos, si alguna vez también gritaste en silencio, suscríbete. Este canal es para ti, para que no te sientas sola, para que sepas que hay salida, que sí se puede empezar de nuevo, sin importar la edad, que la voz que perdiste aún vive dentro de ti, y que juntas vamos a recuperarla. Gracias por acompañarme hasta aquí, por escucharme sin juicios, por abrir tu corazón a mis palabras. Esta historia no busca condenar, sino despertar. No quiere sembrar rencor, sino conciencia, porque todas merecemos ser escuchadas. Todas merecemos vivir con dignidad. Y todas, absolutamente todas, merecemos escribir nuestra historia con la tinta de la verdad. Yo soy Fátima Chávez. Tengo 71 años. Fui madre, esposa, ama de casa. Fui invisible, callada, ignorada. Pero también fui valiente, fuerte, perseverante. Me levanté cuando más rota estaba. Grité cuando ya no me quedaba voz. Y caminé, paso a paso, hacia mi libertad. No para vengarme, sino para vivir en paz. Porque nadie vino a rescatarme. Así que decidí rescatarme yo misma. Hoy, vivo sin miedo. Con cicatrices, sí, pero también con alas. Porque lo que me rompió también me enseñó a volar. Ya no vivo en función de los demás. Vivo en función de mi verdad. Y si esta historia sirvió para encender una chispa en ti, entonces cumplió su misión. No necesitas ser perfecta, ni tener todas las respuestas. Solo necesitas dar un paso, y luego otro más. Recuerda esto. Tu edad no te hace débil. Tu dolor no te hace culpable. Tu voz no es un estorbo. Y tu historia importa, incluso si nadie la ha escuchado antes. Hoy es un buen día para empezar. Para decir basta. Para mirarte al espejo y decir, aquí estoy, y merezco algo mejor. Porque lo mereces, porque lo vales, porque ya es hora de que el mundo escuche tu verdad. Gracias por estar conmigo hasta el final. Gracias por tu tiempo, tu atención, tu corazón abierto. No sé qué vendrá mañana, pero sé que estaré lista, porque ya no camino sola, porque ahora camino conmigo. Y eso, para una mujer que fue invisibilizada por años, es el mayor acto de amor propio. Nos vemos en la próxima historia. Y mientras tanto, nunca olvides, tú también puedes volver a empezar.